Bien, entonces nosotros vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Romanos, en el capítulo 1, y hoy día yo simplemente quiero responder por qué es importante estudiar Romanos. Muy simple, vamos simplemente a responder esta pregunta y ver en base a dos versículos bastante conocidos incluso, y que tal vez más de alguno de ustedes se lo aprendió de memoria. Romanos 1, 16 y 17. ¿Quién se lo sabe de memoria ahí? ¿Quién se lanza? ¿Quién sabe lo que estamos diciendo? Antes de abrir, ¿quién sabe cuál es el texto? A ver. Yo sé que Moreira sabe. ¿Alguien que no sea Moreira? Porque no me avergüenzo, exactamente. Entonces, ¿cómo completa Moreira? Muy bien. Por eso le decíamos Macintosh cuando éramos chicos, ¿sí? Uno le decía un versículo y Andrés lo decía de memoria. Entonces, eso es como muy antiguo, ¿no? Llamarle a alguien Macintosh. Macintosh, ni siquiera Mac. ¿Sí? Hoy día hablan de Mac, nosotros decíamos Macintosh. Estamos hablando de fines de los 80, más o menos. Así que, bien. Así que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿cierto? Al judío primeramente y también al griego. Este es Romanos 1:16. Leamos Romanos 1:16 y 17. Y yo ya les voy a decir la respuesta a la pregunta. O sea, ¿por qué estudiar Romanos? No los voy a mantener en suspenso hasta el final. Les digo directamente ahora que estudiamos Romanos porque Romanos nos invita claramente a centrar todas las doctrinas y todos los deberes cristianos en torno al Evangelio. Romanos nos demuestra claramente que todo deber cristiano y que toda doctrina cristiana, si no es vista con los lentes del Evangelio, a la luz del Evangelio, no va a ser correctamente entendida. Necesitamos entender nuestros deberes cristianos y las doctrinas cristianas bajo el lente del Evangelio. Y es muy posible conocer doctrinas cristianas y tratar de cumplir con deberes cristianos sin estar basado y fundamentado en el Evangelio. Es posible. Es posible tratar de cumplir con deberes cristianos porque si yo los cumplo, Dios a cambio me amará, o Dios a cambio me bendecirá, o porque tengo miedo de que si no los cumplo me va a ir mal. Todas esas motivaciones no son motivaciones del Evangelio, son motivaciones contrarias al Evangelio. Y si nosotros somos cuidadosos en analizar a nosotros mismos, nuestra vida, y aquellos de ustedes que tal vez lleven más tiempo participando en iglesias, escuchando la palabra de Dios, ya sea en esta o en otras iglesias cristianas, probablemente se habrán dado cuenta de que los cristianos fácilmente nos resbalamos hacia un cumplimiento de nuestras obligaciones cristianas, no por motivación del Evangelio, sino motivados por el miedo o por el deseo de recompensa. Y probablemente a ustedes ya les ha pasado de decir, es que tengo que cuidarme de no pecar porque si peco me va a ir mal. Y esa es su motivación para no pecar. Pero quiero decirle a ustedes que el Evangelio les va a dar una motivación mucho más potente para mantenerse siempre lejos del pecado. El Evangelio nos va a dar a todos nosotros una motivación mucho más fuerte e irresistible para vivir la voluntad de Dios. Mucho más que si nos dijeran, haz esto si no te va a ir mal. Mucho más que el miedo. Mucho más que si nos dijeran, haz esto y te irá bien, el deseo de recompensa. Mucho más. Algunas personas tienen miedo, dicen así, pero pastor, no enseñe mucho la gracia, porque si enseña mucho la gracia, entonces la gente va a empezar a hacer lo que quiere y va a quedar la embarrada y todos van a empezar a vivir la vida como quieran. ¿Sí? Entonces iba a ser una iglesia de libertinos, de gente que escucha rock y se tatúa y se pone en extensor en la oreja. ¿Cierto? ¿O no, Pancho? Entonces, primero que la gente piensa que eso es pecado, lo cual es ridículo. Sabemos que nada de eso es pecado. Pero el problema va más allá de eso, es que las personas piensan que efectivamente nosotros necesitamos hay que meterle un poquitito de miedo a los cristianos, si no, hacen lo que quieren. Y no, pues el Evangelio es la buena noticia de que Dios nos da una motivación mejor para vivir su ley. Entonces aquel que dice así,
Ah, es que gracias al Evangelio yo entonces soy libre, hago lo que quiero, peco como quiero y peco cuanto quiero. Ese compadre no entendió el Evangelio. Cuando tú de verdad entiendes el Evangelio de corazón, se torna una motivación mucho mayor y superior para no pecar, para resistir la tentación y para obedecer a la ley de Dios. Entonces eso vamos nosotros a ver en Romanos. Entonces Romanos nos invita a una vida centrada en el Evangelio. Por eso vamos a estudiar Romanos. ¿Queda claro o no? ¿Sí? Entonces si usted tiene algo que hacer, puede retirarse, porque lo demás que vamos a hablar de aquí para adelante solo va a reforzar esta idea. Vamos entonces, Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estoy leyendo la Reina Valera 60, ¿sí? Usualmente nosotros aquí leemos la NBI, la Nueva Versión Internacional, pero quise ahora leer la Reina Valera 60 porque me pareció más interesante en este caso, ¿sí? Me gusta la expresión que dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esa expresión que es bonita, está poética y que está prácticamente casi literal en la Reina Valera, en la NBI como que la parafrasearon un poco, ¿sí? Dice que es por fe de inicio a fin, ¿cierto? Pero creo que suena mejor, ¿sí? Por fe y para fe. Me agrada eso, ¿sí? ¿Te gusta, Víctor, por fe y para fe? No. ¿Sí? Bien, así que, ¿qué es lo que el Evangelio y por qué el Evangelio es algo de lo cual no debemos avergonzarnos? ¿Por qué el Evangelio es algo tan central, esencial, fundamental para nuestra vida? ¿Y por qué es importante verlo todo a la luz del Evangelio? ¿De dónde proviene esa importancia? El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Él no tiene vergüenza de proclamar y predicar el Evangelio. Y muchas veces nosotros aprendemos este texto, sobre todo si ustedes vivieron o participaron en alguna iglesia cuando niños o cuando jóvenes, y les decían y les enseñaron a aprenderse de memoria este texto para que no les diera vergüenza decir que eran evangélicos. ¿Sí o no? Entonces, cuando les pregunten el día lunes, ¿por qué no viste cachureos? Tú, en vez de decir una mentira, di la verdad, que estaba en la escuela dominical, como todos los niños evangélicos, ¿sí? Y por eso no viste cachureos, ¿cierto? Entonces, que ese es mi trauma, ¿no? Un trauma que todavía no he sanado en mi corazón. Siempre saco eso, ¿cierto? De que yo no veía cachureos cuando niño, y el lunes todos comentaban lo que había hecho la epidemia, y yo no sabía lo que había pasado porque yo estaba en la iglesia a esa hora. Yo no veía cachureo. Entonces ahí mis profesoras de escuela dominical me decían, pero acuérdate, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces ahí yo tenía que decir obviamente que no, porque yo era evangélico, entonces por eso yo no veía, ¿cierto? Fue bacán cuando estuve en el colegio metodista, que en el colegio metodista en la mitad del curso tampoco veía cachureo. Entonces, o sea, era un colegio de raros. Éramos todos medio freak, ¿cierto? Así que fue maravilloso el colegio metodista, estábamos todos chalados. ¿Alguno de ustedes estudió en el colegio metodista? ¿Sabe del colegio que estoy hablando, no? En Arturo Prat, ¿sí? Muy bien. Es un buen colegio, creo. Y pero se hacía complicado a veces. Entonces las personas te dicen así, oye, no me avergüenzo del Evangelio, significa eso, no avergonzarte de decir que eres evangélico, ¿sí? Y de alguna manera podría tener esa aplicación, no creo yo que sea del todo equivocada la aplicación, porque durante mucho tiempo efectivamente decir yo soy evangélico significaba decir creo en el Evangelio de gracia. El problema es que hoy día ya no es tan así. Hubo un tiempo, por ejemplo, en el tiempo de mi papá, que mi papá me dice de que cuando él iba a la escuela y llegaba a la clase de religión, entonces llegaba el cura a hacer la clase de religión. Y el cura venía y preguntaba, a ver, aquí hay una información, era todos los domingos, no, perdón, porque era en el colegio, pero todas las semanas lo mismo. Venía y decía, aquí hay una información de que hay un alumno que es canuto. A ver, ¿quién es? Párese. Ahí se paraba Muñoz. Muñoz, fuera. Ahora, imagínense eso para un niño de 7, 8 años, ¿sí? Entonces, efectivamente hubo un tiempo donde tú eras discriminado por ser evangélico, digamos. Y fue por mucho tiempo así, en nuestro país fue por mucho tiempo, y de alguna manera hasta el día de hoy hay un poquito de eso. Sí, hoy día más que nada hay como burlas a la forma exagerada de los evangélicos, y eso
yo creo que se justifica hasta cierto punto. No lo veo tan malo. Pero hubo un tiempo donde ser evangélico era creer en el evangelio de gracia, creer en la predicación de que somos salvos por la pura gracia de Dios, que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó sin mediar esfuerzo humano. Y eso era escandaloso para la gente. Entonces inventaban cosas de que los evangélicos decían en realidad, que decían que los evangélicos eran libertinos, que los evangélicos eran masones. Bueno, hasta cierto punto era verdad, pero con un par de tíos míos era verdad por lo menos. Que los evangélicos eran, no sé, que eran liberales, ¿cierto? Y la verdad es que, ¿por qué? Porque decían que no había que mediar esfuerzo humano. Pero ese escándalo de los evangélicos en realidad es el escándalo del evangelio. Y fue el escándalo que de alguna manera caracterizó al apóstol Pablo también. La gente se escandalizaba con el apóstol Pablo y decían eso de Pablo. Decían, Pablo, sí, el que dice ese escándalo de que Dios nos perdona no importando el esfuerzo que hagamos. Sí, ese que anda predicando que no importa si tú actúas bien o no, Dios te va a amar igual. Y la gente se escandalizaba con el evangelio de Pablo. Porque era el evangelio bíblico, porque es el evangelio que el Señor Jesucristo vino a instaurar con su propia vida y su obra. Entonces la gente se escandalizaba con Pablo. Dijeron lo mismo de Lutero y de Calvino también en la Reforma. Entonces dijeron, no, ahí está ese Lutero, glotón, que le gusta andar comiendo jabalí asado y tomar cerveza. Y era verdad, comía mucho jabalí asado y tomaba mucha cerveza. Pero el tipo era un tipo feliz desde que descubrió el evangelio. Antes de eso era un tipo angustiado, flaco, ayunando. Imagínense, hermano, ser flaco está mal eso. Las abuelitas tenían razón. Si tú eres flaco, tenías un problema, ¿cierto? No está bien, tiene que estar sanito, con los cachetitos colorados, ¿cierto? Como el Víctor. No, es una broma, mis hermanos, ¿sí? Yo veo que algunos de ustedes bien flacos aquí pues son estudiantes, entonces se justifica, ¿sí? Se justifica. Pero si después de recibirte seguís siendo flaco, tenía un problema, compadre. Tenía un problema. Pero si eres estudiante es comprensible. Pero muchas veces las personas empezaban a criticar y también lo mismo, de nuevo, con el mismo discurso. No, es que es escandaloso lo que predican porque hablan de la gracia. Dicen que uno no necesita estar sujetado a la Santísima Iglesia de Roma y a su cabeza, el Papa. Y efectivamente, cuando a Lutero le llega la bula de excomunión, le llega una comunicación firmada, timbrada con el anillo del Papa, que decía así: Lutero, usted está expulsado de la Iglesia Católica Romana y por lo tanto está fuera del reino de los cielos y se va a ir al infierno. Y Lutero tomó la bula, dijo, mira qué interesante. Fue a la plaza, se la mostró a todos. Lutero era troleador, menos mal que no existía el Facebook. ¿Qué habría hecho en ese momento? El loco se preocupó de hacer la bola pública. Lo leyó delante de todo en la plaza, encendió una fogata y ¡ya! La quemó. Y dijo, me expulsaron de la iglesia, pero no del reino de los cielos. Porque somos del reino de los cielos todos aquellos que hemos creído en Cristo. Pertenezcamos o no a esa institución. Y de ahí para adelante se les llamó protestante y se nos llamó protestante. Entonces, si nosotros pensamos en esto ya era escandaloso. Y hoy día, además, que recordamos 147 años de la iglesia presbiteriana, fue la primera iglesia evangélica que empezó a predicar en castellano en Chile, fue la iglesia presbiteriana. Antes de eso habían iglesias luteranas, anglicanas, pero eran básicamente capillas para capellanías para los comerciantes, militares y otras personas que venían de Alemania, de Inglaterra, Estados Unidos. Entonces era en inglés. Pero la primera iglesia que comenzó a tener cultos en español, en castellano, fue la iglesia presbiteriana, con la preocupación de predicar el evangelio a los chilenos, ¿sí? Y también se decía lo mismo. Se habló, por ejemplo, de Biblias adulteradas. No, es que estos compadres, decía la gente, se asustaba porque decían, oye, pero ellos usan la Biblia. El cura nunca cita la Biblia, solamente habla de la Biblia, pero nunca nos muestra. Ellos nos traen Biblias traducidas, las podemos leer en español. Entonces los curas se desesperaron. ¿Y qué es lo que hicieron? Inventaron el chamullo de las Biblias adulteradas. Dijeron, no, que en realidad las Biblias que andaban distribuyendo los evangélicos o los protestantes eran Biblias adulteradas, ¿sí? Que le había quitado su lugar a la Virgen María, que no decía la importancia de los sacramentos, pero no, la Biblia adulterada era de ellos, que le habían agregado todas esas cosas que no están en la Biblia. Y hoy día tenemos claridad y eso está claramente comprobado. Pero en ese tiempo la gente sin saber, que es mucha ignorancia, también, ¿cuál era el escándalo?
que estos tipos venían a decir y a proclamar y a enseñar que Dios perdonaba solo por gracia. Entonces siempre la gracia ha sido un escándalo. Siempre la gracia ha sido un escándalo, ¿cierto? ¿De qué se ríe Fito? A ver qué piensa. Sí, se acordó de Rafael. Escándalo, es un escándalo. ¿Ah? Pero si nosotros vemos, el apóstol Pablo, por lo tanto, cuando dice no me avergüenzo, tiene un motivo para decirlo. Y a lo largo de la historia tenemos motivo para decir esto. ¿Por qué alguien diría no me avergüenzo del Evangelio? Porque efectivamente el Evangelio tiende a ser algo que produce mucha oposición y que produce en muchas personas rechazo. Y podría ser algo que, si tú no estás comprometido con el Evangelio, podría ser algo de lo cual te avergonzarías. Podría ser, humanamente, uno podría llegar a avergonzarse. Si tú llegas, como me contaba mi papá, eres un niño de 7, 8, 9 años, y el cura te humilla delante de todo tu curso, delante de 40 compañeros de curso, por el simple hecho de ser evangélico, ¿uno no se sentiría tentado a avergonzarse? Yo creo que sí, es súper humano. Entonces el apóstol Pablo nos viene a recordar las razones por las que no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Observemos rápidamente, miren ahí en su Biblia. Trajeron su Biblia, ¿cierto? Si no la trajeron, hay Biblias allá afuera, ¿sí? Se las pueden traer, ¿sí? ¿Alguien necesita Biblia? ¿Quiere levantar su mano y le traen una? Están todos con Biblia, perfecto. Bien. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio, primero porque es poder para salvación. Es poder de Dios para salvación. ¿Ustedes saben lo que esto significa? Me encanta esta frase, me encanta lo que dice la Biblia aquí, me encanta la claridad con la que el Espíritu Santo reveló estas palabras al apóstol Pablo. Porque no son meras palabras de Pablo, es el Espíritu Santo hablándonos a todos y cada uno de nosotros, inspirando al apóstol Pablo para escribir esto. Y nos está diciendo que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Les han escuchado cuando dicen así? Es que ese pastor predica el Evangelio con poder. Eso no existe bíblicamente. ¿Cómo tú le vas a poner poder al Evangelio? Al Evangelio no se le pone poder. El Evangelio es el poder. Tú no vienes y dices así, no, es que lo que pasa es que necesitamos nosotros predicar el Evangelio, pero con poder, pues hermano, eso es lo que nos falta poder al predicar el Evangelio. ¿Cómo nos va a faltar poder al predicar el Evangelio? Solo si no estamos predicando el Evangelio. Pero si estamos predicando el Evangelio, ahí está el poder. El Evangelio es el poder. Un predicador inglés del siglo XIX, que a muchos de nosotros nos gusta, que es Charles Spurgeon, solía decir que el Evangelio era como un león hambriento. Era un león hambriento. Y todo lo que tú tienes que hacer con un león hambriento es sacarlo de la jaula. Y él sabe cazar su presa. ¿Sí o no? Entonces él llamaba a los predicadores a predicar y aclarar y explicar y exponer el Evangelio. Lo demás, decía Spurgeon, el Evangelio lo hace solito. Es un león hambriento que sabe cazar a su propia presa. El Evangelio va a hacer en tu corazón lo que tiene que hacer. El Evangelio va a hacer en tu vida lo que tiene que hacer. Y yo no necesito andarle añadiendo cosas. Es que ¿sabe qué es lo que pasa, pastor? Es que no basta con predicar el Evangelio, porque tiene que haber milagros para que haya comprobación del poder. No. El Evangelio es el poder. Y es un poder tan sobrenatural y es un poder tan poderoso que resucita muertos. Y los que estamos aquí podemos dar testimonio de eso. De que el Evangelio un día vino a nuestro corazón, tocó nuestra vida, estábamos muertos en delitos y pecados y de repente entonces fuimos resucitados a nueva vida porque el Evangelio es el poder. Y nos resucitó de los muertos. Habíamos escuchado miles de versículos bíblicos y nunca los habíamos entendido, pero un día el Evangelio nos resucitó de los muertos y entendimos la Biblia. Habíamos muchas veces y de muchas maneras oído hablar acerca de Dios, escuchado a gente que cantaba a Dios, pero un día el Evangelio tocó nuestra vida,
nos resucitó de los muertos y empezamos a sentir la presencia de Dios inundando nuestro corazón como nunca antes lo habíamos vivido, porque el Evangelio nos dio nueva vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Evangelio ejecuta milagros hasta el día de hoy. Y lo seguirá haciendo, y lo está haciendo en tu vida, en mi vida, en tu corazón y en mi corazón hasta el día de hoy. En este momento el Evangelio está actuando en tu corazón, despertándolo para que busques a Dios, despertando tu corazón para que dependas de Dios. Y eso es un milagro, porque la naturaleza humana no quiere depender de Dios. Ningún ser humano en su estado natural va a querer humillarse delante de la majestad de Dios. ¿Sientes el impulso en esta hora de depender de Dios? ¿Sientes el impulso de acudir a Dios? ¿De aferrarte a sus pies y depender de Él? ¿Sientes el impulso y la plena convicción en tu corazón de que sin Dios no eres nada, que lo necesitas, que sin Él no podrías respirar, no entraría aire a tus pulmones? ¿Sientes que dependes de Dios en esta hora? El Evangelio te hace sentir eso. Ningún ser humano en estado natural va a reconocer eso. Ni uno. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y ese poder de Dios para salvación a todo tipo de personas, diferentes. Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Había un entendimiento claro del apóstol Pablo. Por un lado nosotros podemos decir, oye, pero el Evangelio llega a los judíos y es para salvar a los judíos, porque ellos son el pueblo de Dios. Pero el apóstol Pablo viene a romper con esa idea, diciéndonos que sí, es verdad que los judíos en primer lugar recibieron el beneficio de oír la revelación de primera mano. Ellos fueron los primeros en recibir la revelación del poder y de la gracia y de la misericordia de Dios. Cuando el Señor les habló, los sacó de Egipto, los libertó de Egipto, les abrió el Mar Rojo y los hizo libres y los redimió. Desde ese día en adelante el Señor hizo un pacto con este pueblo, y este pueblo, que había sido escogido desde el inicio, porque desde Abraham ya había sido escogido, pero este pueblo que cuando cruza el Mar Rojo y salen de Egipto, este es el pueblo de Dios que recibe la revelación. Entonces nosotros podríamos pensar equivocadamente de que el Evangelio es para ellos. El apóstol Pablo se preocupa de dejarnos claro que el Evangelio no es solo para judíos, y que en el Evangelio no hay un privilegio para judíos, excepto en un aspecto, en que ellos recibieron primeramente la palabra. De hecho, Jesucristo viene ¿a dónde? ¿Nace dónde? Nace entre el pueblo de Israel, ejecuta su ministerio dentro del pueblo de Israel. Si bien hubo excepciones, extranjeros a los cuales él sanó, extranjeros a los cuales le predicó, pero en general él tenía claro que su mensaje y su ministerio debía ser ejecutado primariamente entre judíos. Creyeron algunos, pero muchos le rechazaron. Y una vez que esto ocurre, entonces Dios toma una determinación de que ahora este Evangelio debe ser proclamado a todas las naciones, y que debe hacerse discípulos de todas las naciones, de todas las etnias, de todos los pueblos, de todas las ascendencias sanguíneas, para que así entonces el Evangelio se difunda y llegue por igual a distintos tipos de personas. Si nosotros tomamos esta palabra del apóstol Pablo, por lo tanto, al judío primeramente, porque un tema cronológico simplemente, al judío primeramente, y también al griego, o sea, también al que no es judío, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el Evangelio no va a hacer distinción de personas. Es más, el Evangelio va a hacer que personas de distinto tipo crean, conozcan al Señor y se entreguen a Él. Entonces, el Evangelio tiene un poder maravilloso de derribar murallas que nosotros tendemos a levantar y a reforzar humanamente. Nosotros tendemos a levantar murallas de división social, por ejemplo. Venimos y decimos, no, es que esta persona no, es muy cuico, no me voy a juntar con él. Esas son estupideces humanas, y el Evangelio rompe eso. Otros van a venir y decir, no, este compadre es muy flight, ¿qué me voy a juntar con él? El Evangelio rompe esas barreras. Esas barreras dejan de ser importantes. Son importantes solamente para quienes viven en el pecado y en la carnalidad.
dejan de ser importantes para aquellos que han encontrado la gracia salvadora en Cristo. El Evangelio rompe esas murallas, quita las divisiones, y donde había murallas establece puentes, donde había murallas hace brechas, y en esas brechas abre puertas para que podamos entonces relacionarnos unos con otros. Relacionarnos unos con otros y tener comunión unos con otros. Y empiezan a ocurrir locuras en el Evangelio. Por causa del Evangelio, las clases sociales se empiezan a mezclar. ¿Qué es eso? ¡Qué escándalo! Por causa del Evangelio, personas de distinta raza y de distinta etnia se empiezan a mezclar, se hacen amigos, se consideran hermanos, se casan. ¿Qué es esto? ¿Por qué el Evangelio hace esto? Todas las divisiones que el hombre carnal, humano, natural en su pecado tiende a hacer, nosotros empezamos a derribarlas porque el Evangelio las rompe. El Evangelio nos invita a decir, no, allí no hay diferencia, allí no hay barreras, allí no hay murallas. Y empieza a establecer puentes. Y entonces empiezan a haber cosas muy locas porque se juntan a tener asado y a conversar y se hacen súper amigos, un compadre súper de derecha con otro de izquierda. ¿Sí? Y se hacen amigos y están ahí, comen juntos el asado y no importa si hay buena carne y buen vino, somos todos amigos. Pero no es solamente por la carne y el vino, es porque Cristo nos ha unido en nuestros corazones. Hay algo mucho más importante que eso que nos une. Es Cristo, su salvación, es su gracia. Y empezamos entonces nosotros a darnos cuenta por el poder del Evangelio que las barreras y divisiones humanas ya no hacen sentido. Que somos llamados a ser un solo pueblo, una sola gran familia. Otra razón más para no avergonzarnos del Evangelio. Para no avergonzarnos del Evangelio. No avergonzarnos de las personas a las cuales tenemos el privilegio de llamar amigos por causa del Evangelio. Que en otras circunstancias tal vez nos daría vergüenza. En otras circunstancias me refiero sin haber nacido de nuevo, sin la luz del Espíritu Santo en el corazón. Tal vez nos daría vergüenza decir, oye, sí, no, yo soy amigo de alguien que políticamente tiene un pensamiento distinto a mí. O sí, soy amigo de alguien que es de una clase social distinta a la mía. Rompe las barreras, empieza a romper las barreras. Entonces el apóstol Pablo dice que no se avergüenza. Incluso en un momento tuvo que confrontar a su amigo Pedro, porque Pedro en un momento perdió de foco el Evangelio y se avergonzó de ser amigo de gentiles. Y entonces Pablo lo llama a terreno y lo llama a camino. Y por la gracia de Dios el apóstol Pedro corrige su actitud también. Pero fue necesario que Pablo fuera y lo confrontara. Le dijera, Pedro, tú comías con los gentiles cuando no llegaron los judíos, pero cuando llegaron los judíos te dio vergüenza y te sentaste en la mesa del lado. Te sentaste en la otra mesa, no con los gentiles. Eso está mal, no estás actuando conforme al Evangelio, le dice Pablo. No estás actuando conforme al Evangelio. También el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio revela, y esto es lo maravilloso del Evangelio, revela el carácter de Dios. Fíjese que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Y qué es la justicia de Dios? Sino el maravilloso y extraordinario, pero temible atributo por el cual existe en el mundo lo bueno y lo malo. ¿Ustedes saben por qué en el mundo, en la vida, existen cosas buenas y cosas malas? Porque Dios es justo. Y porque Dios es justo, ha establecido parámetros absolutos de justicia que son conformes a su carácter. No es que Dios haga lo justo, como si lo justo existiera por sí solo, no. Dios es justo, y porque Dios es justo, Él ha establecido por su carácter lo que es justo. ¿Sí? No sé si me entienden esto, fue muy volado, parece que fue muy filosófico lo que dije, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo en el fondo es que Dios no responde a un parámetro abstracto de justicia. No existe un parámetro abstracto de justicia. Dios es justo, su carácter es lo justo. Y existe la justicia en el mundo por causa de que el carácter de Dios existe antes del mundo y de la creación. Así que cuando nos dice el apóstol Pablo que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, nos está diciendo algo terrible. Porque la justicia de Dios, toda vez que tú vas a mirar el Antiguo Testamento, cada vez que se revelaba la justicia de Dios, gente moría. Fíjense eso en el Antiguo Testamento.
Dice que entonces vinieron el pueblo de Israel, salieron de Egipto, danzaron ahí con sus panderos porque habían sido hundidos los carros de Faraón, echó a la mar y todo eso. Y ahí los compadres danzaban y todo. Y después de eso, se rieron los que conocen la canción. Entonces ahí están todos contentos y todos felices, y el Señor, que es poderoso, compadre, pasan un par de días, pasan un par de meses, no sé, y ya los compadres están haciendo un becerro de oro. Se levantaron para adorar el becerro de oro, y se levantaron para fornicar. Y cuando eso ocurre, dice que la justicia de Dios se reveló, y murieron todos esos compadres. Murieron. Y ya hubo una disminución considerable, ¿sí?, de este pueblo. Al tiro. Y así cada vez que se revelaba la justicia de Dios. Había unos compadres en Sodoma que no tenían ningún concepto de la justicia, ni uno. Los tipos en Sodoma, y la gente entiende súper mal lo que era Sodoma. La gente piensa que Sodoma era como una gran ciudad gay. ¿Han cachado eso, no? ¿Cierto? Ese es un prejuicio que no tiene correcto fundamento bíblico. La verdad es que Sodoma era muy parecido, no sé si a alguno de ustedes le ha tocado la triste experiencia de conocer o visitar una cárcel. Pero Sodoma era muy parecido con eso. Era la ley del más fuerte. Sobrevive el más fuerte. Y ustedes saben que en la cárcel, ¿sí?, existe como una forma de sometimiento al nuevo que llega, ¿cierto? Como una forma de sometimiento, existe entonces obligarlo a tener relaciones con alguien. ¿Saben eso, no? Bueno, lo que ocurría en Sodoma era eso. Lo que ocurría en Sodoma era un acto de violencia de los más poderosos contra la gente nueva, los recién llegados. ¿Me siguen la idea? Entonces, no era así como que, Sodoma, primera ciudad GLBT de la historia. No, no era eso. Nada que ver con el movimiento actual, nada que ver con lo que nosotros hoy día conocemos incluso como la orientación homosexual. Tenía todo que ver con un abuso de poder. Y la Biblia es tan clara sobre eso que incluso en algunos profetas dice la Biblia que el pecado de Sodoma es que ellos no eran hospitalarios con el más necesitado y no atendían a las necesidades del huérfano y de la viuda, sino que los dejaban morirse en su hambre. O sea, ¿me entienden que el pecado de Sodoma era más complejo? Era más complejo. Entonces, tomar el texto de Sodoma como para condenar a los gays es fuera de lugar. Creo que no responde a unas buenas y una sana exégesis. ¿Sí? Hay otros textos donde nosotros podemos hablar y mostrar que efectivamente la relación homosexual es contraria al diseño de Dios. Pero el texto de Sodoma es precisamente ese texto, no es el mejor texto para eso. El texto de Sodoma es para mostrar una ciudad injusta. ¿Cómo es una ciudad o una cultura donde es la lógica del más fuerte? O sea, ¿qué es lo que era Sodoma? Sodoma era Wall Street. ¿Sí? Donde el más vivo, el más rápido, el más fuerte, vencía. La lógica del capitalismo salvaje. Sodoma era la ciudad del capitalismo salvaje. Y allí entonces el más fuerte sometía al más débil, de la manera que fuera, aunque fuera mediante obligarlo a tener relaciones sexuales o la violación. Pero lo sometía. Una mujer quedaba viuda, la ciudad no se preocupaba de la viuda, se moría de hambre. Unos chicos quedaban huérfanos, no tenían opción. O estos niños se tornaban esclavos sexuales de alguien, de algún pederasta, o se morían de hambre. Ese era el estado de la cultura de Sodoma. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? Revela su justicia. Dice que llovió fuego del cielo que consumió a Sodoma y se desapareció. No sabemos de hecho hoy día dónde está Sodoma. ¿Dónde quedaba Sodoma? No se tiene claridad. Una vez escuché una teoría de que donde actualmente está el Mar Muerto, que esa tal vez habría sido Sodoma. Y que es por eso que allí hay un lago, que de hecho es el Mar Muerto, ¿cierto? Un enorme lago, ¿cierto? ¿Será que es así? No lo sé. No hay comprobación tampoco de esto, pero es una teoría. Entonces cada vez que se revelaba la justicia de Dios, ustedes ven, se revelaba de maneras terribles, gente moría. Cuando la justicia de Dios se revelaba era para sentir miedo. Cuando Dios decía así, voy a traer mi justicia, la gente arrancaba. Entonces el apóstol Pablo dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios.
Y esa es una cosa que causa un cortocircuito tremendo. Le causó cortocircuito, de hecho, a Lutero, a Martín Lutero. Martín Lutero, como monje, estudiaba la Biblia, estudiaba el Antiguo y el Nuevo Testamento, y a él le parecía terrible la justicia de Dios. Lo atormentaba, de hecho, la justicia de Dios. Martín Lutero sentía tal tormento con respecto a la justicia de Dios que él podía pasarse, y en una oportunidad incluso llegó a pasar como 5 o 6 horas confesándose con su superior. Confesaba cada pensamiento que estuviera equivocado, que estuviera levemente desviado. ¿Por qué? Porque él sentía que no importaba lo mínimo que fuera aparentemente su pecado, ya era una ofensa contra la justicia de Dios y lo hacía merecedor de condenación. Y eso lo atormentaba a Lutero. Y ustedes dirán, es que Lutero estaba exagerando. No, Lutero no estaba exagerando. Lutero estaba siendo más realista que tú y yo. Lutero tenía una claridad absoluta con respecto a esto. No importa lo pequeño de tu pensamiento desviado, no importa la pequeña palabrita que dijiste, si fue contrario a la voluntad de Dios, te hace merecedor de condenación eterna. Lutero era realista. Nosotros somos los ilusos. Así que esto atormentaba a Lutero de tal modo que pasó 6 horas confesándose. Y el superior le dijo, ¿sabéis qué, Lutero? ¿Por qué no te vas un rato y cometí un pecado de verdad y después volví? Ya no soportaba más las confesiones de Lutero. Y Lutero trató de todo para poder aliviar su conciencia. Le dijeron, oye, sé que hay que entregar unas cartas a Roma, ¿podés ir tú? Voy a Roma, genial. Peregrinó a Roma. Subió de rodillas una escalera que había que subir para poder allí encontrar perdón. Nada de eso lo alivió. Y mientras él iba subiendo esa escalera allá en Roma, él miró a toda esa multitud que subía y él dijo, están todos perdidos. Están todos equivocados. Si nada de esto va a aliviar, nada de esto va a compensar el hecho de que nosotros hemos fallado a la grandísima, enorme justicia de Dios. ¿Cómo seremos salvos? Ningún esfuerzo humano es capaz de tapar el hoyo infinito que hemos causado con nuestro pecado. Es un hoyo infinito. Aunque le echéis 10 camiones tolva de Chuquicamata, un hoyo infinito no se tapa porque es infinito. No importa todas las obras que hagas, nada va a cubrir la condenación que nosotros, tú y yo, merecemos por haber herido el carácter de Dios y su justicia infinita. Entonces, cuando Lutero toma conciencia de esto, él descubre este texto bíblico que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces se da cuenta que él puede ser salvo, él puede encontrar nueva vida, él puede encontrar salvación, él puede encontrar, porque donde se revelaba la justicia de Dios había muerte, porque la muerte es el precio que se debe pagar por el pecado. Así que él le tenía terror a la justicia de Dios, pero de repente él lee aquí que el Evangelio reveló la justicia. Él dice, ¿cómo el Evangelio reveló la justicia? Sí, porque el Evangelio reveló el mayor acto de justicia de Dios. Dios derramó toda su ira contra el pecado de la humanidad, peor que en Sodoma. Porque en Sodoma los que murieron incendiados en Sodoma eran hombres abusadores, eran hombres injustos, eran hombres crueles que abusaban del más débil. Peor que la justicia que mató a todos los judíos que adoraron al becerro de oro. Peor porque ellos fueron idólatras, vieron el poder de Dios que abrió el mar rojo e igual después hicieron un becerro de oro para adorarlo. Pero en este acto de justicia, algo abyecto, algo horrible ocurrió. El santo, perfecto y puro Hijo de Dios sufrió sobre sí todo el poder del puño de ira y de la ira de Dios que lo aplastó en la cruz, y allí él derramó su sangre. La justicia de Dios se reveló en la sangre derramada del santo y puro Hijo de Dios. Allí se revela la justicia de Dios. Dios está diciendo que tu pecado, que mi pecado son tan graves que el mismo santo, puro y perfecto Hijo de Dios tenía que morir por ellos. No bastaba que muriera alguien bueno, no bastaba que muriera alguien consecuente, no. No bastaba que muriera Gandhi, Sor Teresa de Calcuta, no. El santo, justo, puro, perfecto, el Hijo de Dios
tenía que derramar su sangre para pagar la deuda de tu pecado y de mi pecado. Así de grave es nuestro pecado. Pero así de amados somos. Fuimos tan amados que el Hijo Santo, puro y perfecto de Dios fue hasta esa cruz voluntariamente para morir por ti, porque te amó, porque me amó. Ese es el mensaje del Evangelio. Así es como revela la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios se hace clara ante los ojos de todos los que estamos allí. La justicia de Dios se hace clara ante los ojos de todos los que podemos percibir el Evangelio. Se revela, por lo tanto, por fe y para fe. Y esto es finalmente lo que llama la atención del apóstol Pablo y nos dice por qué él no se avergüenza del Evangelio. ¿Saben por qué no se avergüenza del Evangelio el apóstol Pablo? Porque el Evangelio no solamente puede darte salvación, sino que el Evangelio te hace crecer en la salvación. ¿Sabes qué es lo que nosotros necesitamos urgentemente hoy en la iglesia cristiana? ¿Sabes lo que nosotros necesitamos urgentemente hoy en la iglesia evangélica para que volvamos a merecer el nombre? Porque la verdad es que los evangélicos hemos dejado de predicar el Evangelio a tal punto que ya no somos más merecedores del nombre. Como que los evangélicos merecemos que alguien venga y nos diga, ¿saben qué? O cambia de vida o cambia de nombre. Porque ya no merece ser llamado así. Ya no merece ser llamado evangélico quien no predica el Evangelio, quien no cree en el Evangelio. ¿Saben cuál es nuestro máximo concepto de Evangelio? Ah, sí, es un plan de salvación en 4 o 5 pasos que hay que contarle a los que no son cristianos. Es la puerta de entrada al reino de Dios. Eso es lo que nosotros pensamos que es el Evangelio. Tenemos un concepto pobre e irreal del Evangelio. ¿Tú sabes lo que es el Evangelio? El Evangelio es todo el camino de la vida cristiana. El Evangelio no es solamente la puerta de entrada. El Evangelio no es solamente el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. Toda la vida cristiana se basa, se fundamenta y crece en el Evangelio. Nunca, jamás, ningún cristiano va a crecer. Tú no vas a crecer en tu vida espiritual. Tú no vas a madurar. Tú no vas a dejar esos pecaditos contra los cuales estás luchando mientras tú no te aferres de todo corazón al Evangelio. Lo que tú necesitas no es una nueva doctrina, no es un nuevo libro, no es una nueva revelación. No es, oh, el Señor este año me ha dado una nueva revelación que anda por toda América Latina. Porque el Señor está revelando algo nuevo para sus hijos. Sí, claro, esa es la predicación de Satanás. No la de la Escritura. La de la Escritura nos dice arraigados, cimentados, fundamentados en Él. Colosenses 2:8 nos dice de la manera que ustedes recibieron a Cristo. Asimismo, arraigados y cimentados en Cristo, sigan creciendo en Él. No crecemos más allá de la cruz. Solo crecemos profundizando en la cruz. No te apartes de la cruz, no abandones la cruz, no te sueltes de la cruz, no te sueltes del Evangelio. Ahí está la base, el fundamento, el poder para que puedas crecer. Por eso el apóstol Pablo dice, es por fe y para fe, o como traduce la NBI, es por fe de inicio a fin. Es por fe de inicio a fin. O sea, básica y esencialmente, ¿tú sabes en qué consiste la vida cristiana? En nuestra lucha día a día por creerle a Dios que nos ama tanto cuanto ha dicho que nos ama. Esa es nuestra verdadera lucha cristiana. Que nos cuesta creerle a Dios que nos ha amado tanto como ha dicho que nos ama. Y como no le creemos, como no le compramos 100% esto de que Él nos amó con amor eterno y perfecto y que ese amor es suficiente, como no creemos eso, empezamos a buscar sustitutos, sucedáneos. Es el carácter del pecado, es el carácter de lo que hace Satanás. ¿Se han fijado? Satanás siempre imita todo lo que Dios hace, pero una mala copia. ¿Se han fijado en eso? Eso es lo que hace Satanás, ¿sí? Satanás saca la Louis Vuitton paraguaya, ¿cierto? Esas cosas. Satanás hace una mala copia del original. Una mala copia del original, ¿cierto? El Señor nos dio a los Beatles, Satanás nos dio Oasis, por ejemplo.
Entonces, si nosotros, si nosotros miramos, nosotros vamos a ver que de hecho el Señor nos da lo original, lo genuino, lo verdadero. Pero lo que quiere hacer Satanás es desviarnos de lo original y darnos sucedáneos. Satanás quiere desviarnos del original y darnos sucedáneos. Entonces decimos, no, es que el amor de Dios es lindo, pero no debe ser tan grande así que me va a perdonar esto que hice. No, yo creo que ahora sí que ya no merezco más perdón. Y entonces tú sigues patinando en el pecado en vez de abandonarlo, por no correr a los brazos del Padre que te ama, no creerle a Él que te ama y no refugiarte en Él. Entonces viene la tentación y tú dices así, no, Dios esta vez no me va a ayudar, Él ya me ayudó muchas veces antes, yo ya le debo haber agotado la paciencia, esta la voy a tener que enfrentar solo. Y viene la tentación y obviamente tú caes porque estás solo frente a la tentación y tú no tienes poder para enfrentar la tentación. Te costó creerle a Dios que te ama. Pero si tú le creyeras a Dios que te ama, cuando viene la tentación, aunque es 20ª vez, 30ª, 1000ª vez, tú seguirías corriendo a los brazos del Padre y refugiándote en Él para que Él te proteja de la tentación. Y así te mantendrías lejos de la tentación. ¿Se fijan o no? Entonces, ¿cuál es nuestro verdadero drama? ¿Cuál es la verdadera lucha del corazón del cristiano? Creerle a Dios que nos ama tanto como ha dicho que nos ama. Entonces, ¿cuál es la verdadera lucha del Evangelio? ¿Cómo crecemos como cristianos? Creciendo en fe. Creciendo la fe. Permitiendo que esta fe, aunque sea chiquitita como un grano de mostaza, germine, crezca y dé fruto. Deja que esa fe crezca. Cree más. No tienes que creer menos ahora que eres un cristiano, que yo llevo 20 años caminando, entonces ya soy más escéptico. Todo lo contrario, tú tienes que tener más fe ahora. Eso es crecer. Eso es ser un cristiano que crece. Es que día a día va teniendo más fe. Esa es la esencia, por lo tanto, de ser cristiano. Entonces, el cristianismo es por fe y para fe. Es por fe y para fe. Les quiero mostrar un cuadrito con el cual yo quisiera terminar hoy día. Por favor, Víctor. Entonces, hay que cambiar el PowerPoint. ¿Sabes usar el computador, Víctor? Este es un cuadrito que nosotros lo hemos compartido en otras oportunidades y se los quiero mostrar ahora porque creo que nos va a ayudar a entender por qué es importante tener una vida fundamentada en el Evangelio y cómo se contrasta esto con una vida que simplemente está fundamentada en el autoesfuerzo humano por ser buenos delante de Dios, que es la religiosidad. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Aquí yo lo manejo. Gracias. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con 3 formas de vivir? Cuando tú no crees en Cristo, cuando tú no has nacido de nuevo y tu corazón está muerto en delitos y pecados, existen 2 maneras en las cuales tu muerte espiritual se revela. Una manera es la rebeldía contra Dios, la rebeldía contra los mandamientos de Dios. Esa forma es bien clara, podemos identificarlo de inmediato. Pero existe otra forma que no es tan clara, que es cuando tú tratas de ser bueno y decente por tus propios esfuerzos. Eso también es fruto de un corazón que no ha nacido de nuevo. En el Evangelio el Señor nos invita a salir de nuestros propios autoesfuerzos para confiar en la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces, existen 3 formas de vivir. Existen muertos espirituales que son personas rebeldes. Existen muertos espirituales que son personas decentes y religiosas. Y existen aquellos que han recibido nueva vida por gracia en Cristo. ¿Me siguen la idea? Entonces veamos, para enfatizar, porque creemos que el rebelde queda claro, ¿no? El rebelde es claro, no obedece a Dios, no obedece la voluntad de Dios, no quiere seguir al Señor. Entonces queda claro que efectivamente él está perdido mientras no se arrepienta. Eso está claro. Pero lo que nos queda muy claro a veces es la diferencia entre el religioso y el que ha creído en el Evangelio. Entonces yo quiero mostrarle este cuadro para que podamos nosotros ver la diferencia. Miren, en la religiosidad yo obedezco, por lo tanto soy aceptado. Esa es la lógica con la que funciona la religiosidad. ¿Cuál es la lógica del Evangelio? Soy aceptado, por eso obedezco. No es un mero juego de palabras. Presta harta atención porque hace toda la diferencia. Porque en una, tú partes desde la incredulidad. Tú dices, no creo que Dios me ame y me acepte como yo soy.
Pero en esta tu parte desde la fe. Creo en el amor de Dios. Creo que Él me amó. Y a partir de ahí tú dices, soy aceptado. Y esa es tu motivación para obedecer. En la religiosidad la motivación está basada en el temor y la inseguridad, lo que decíamos recién. ¿Por qué obedecer? Porque tengo miedo, porque si no obedezco me va a ir mal. Pero en el Evangelio la motivación está basada en gozo agradecido. En la religiosidad obedezco a Dios para obtener cosas de Dios. Y ustedes podrán pensar así, claro, sí, como estos predicadores chantas que dicen que vamos a tener un auto nuevo, un auto del año, un nuevo trabajo y vacaciones en el Caribe, ¿cierto? Entonces, no, eso, como esos predicadores chantas. No, mira, no quiero que tú tengas en tu mente una cosa tan burda. Existen otras maneras en las cuales nosotros también funcionamos así. Cuando te dicen así, obedece a Dios y tendrás una linda familia cristiana y feliz. También es lo mismo, ¿se fijan o no? Claro, no suena tan chanta como Cash Luna, ¿cierto? Pero es igual de anti-evangelio. La idea de, si yo hago, a cambio Dios me dará cosas. Si yo quiero lo que Dios me da, no quiero a Dios, sino lo que Dios me da. Entonces esta es la diferencia con el evangelio. Obedezco a Dios para obtener a Dios, para deleitarme en Él, para parecerme a Él, porque lo amo a Él, aunque no obtenga ningún beneficio de la obediencia. Ningún beneficio, digamos, terrenal, externo. Entonces, aquí hay una gran diferencia, por lo tanto, entre la religiosidad y el evangelio. En la religiosidad, cuando las circunstancias van mal en mi vida, me enojo con Dios o me enojo conmigo mismo, no importa, las dos cosas están igual de mal. ¿Por qué? Porque pienso que quien es bueno merece una vida buena. Entonces digo así, pucha, yo hice las cosas bien y me fue mal, me enojo con Dios. O tal vez digo así, pucha, no hice las cosas tan bien como debería, es culpa mía. Entonces me enojo conmigo. Pero ¿cuál es el problema? Que yo pienso, quien es bueno merece una vida buena. Como funciono desde esa lógica, por eso mi primera reacción cuando las circunstancias van mal es ira, enojo, frustración profunda. Pero ¿qué ocurre en el evangelio? Cuando las circunstancias de mi vida van mal, hay una lucha, yo lucho. Pero yo sé bien que mi castigo cayó sobre Jesús y que mientras Dios permite esta circunstancia para ejercitarme, Él lleva a cabo su amor paternal en mi prueba. O sea, hay una lucha, pero yo tengo claridad de algo. Sí, yo no hago siempre las cosas bien. Sí, yo hice muchas cosas mal, pero todo lo que yo hice mal, Cristo ya pagó el precio por eso. Dios no me está castigando por las cosas malas que he hecho. ¿Tú sabías eso? El evangelio es escandaloso, ¿sabes por qué? Porque el evangelio te dice esto: todos tus pecados son gratis. Escandaloso, ¿no? ¿Cómo así? ¿Pecar es gratis? Sí, pecar es gratis. Cristo ya pagó por ellos. Cristo ya pagó por ellos. Mira, religiosidad, cuando me critican, ¿cómo asume la crítica el religioso? Cuando estamos religiosos, cuando somos religiosos. Cuando me critican me siento furioso o devastado. Porque para mí es crucial sentirme una buena persona. Entonces, amenazas a mi autoimagen deben ser destruidas a cualquier costo. No. La persona que vive en la religiosidad es una persona a la cual tú nunca le vas a poder hacer una crítica. Va a vivir con miedo de hacerle una crítica. Y tú mismo puedes ser esa persona para otros. Examínate, autoexamínate. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre en el evangelio? Cuando me critican, obviamente que hay una lucha, tampoco es fácil de asumir. Lucho, pero no es esencial para mí pensar que soy una buena persona. Mi identidad no está construida sobre mi histórico o mi desempeño. Mi identidad está construida en el amor de Dios por mí en Cristo. Entonces me critican, sí, me pongo triste, hay una lucha interna. Pero el evangelio me recuerda constantemente, mira, lo hagas bien o lo hagas mal, seas buena persona o no tan buena persona, el Señor te amó. Y ese amor es el fundamento de tu identidad. No tengas miedo que te critiquen. Escucha la crítica, acéptala. Si la crítica está equivocada, bueno, tú te darás cuenta de eso. Pero si la crítica es correcta, la vas a tomar. Y si alguien te critica incluso con mala intención, pero lo que está diciendo es cierto, cuando tú estás viviendo en el evangelio, aceptas esa crítica igual, aun cuando viene de parte de alguien con mala intención. Pero aceptas la verdad porque es la verdad simplemente.
esa libertad solo el Evangelio te la puede dar. Interesante, ¿eh? ¿Qué más? En la religiosidad, el religioso ora, también ora. Pero la religiosidad de mi vida de oración consiste mayormente de peticiones. Yo no estoy diciendo que esté mal pedir. Pedir es algo que es parte de la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseñó a orar así. Pero es mayormente en peticiones y solo toma fervor cuando estoy en necesidad. Porque mi principal propósito al orar es controlar las situaciones. Entonces yo me pongo a orar porque las cosas van mal. Chuta, no, me está yendo mal. O, oye, quiero que me vaya bien en esto. Y ahí uno se pone a orar fervorosamente. ¿Sí? ¿Saben cuando hay avivamiento en la oración? Cuando no estudiaste para el examen. Y ahí entonces llega la noche anterior al examen y ahí oración, 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 ayuno. La gloria de Dios baja sobre tu cuarto. ¿Eh? Claro, estás fervoroso porque tú quieres controlar las circunstancias. Esa es tu motivación para orar. Pero ¿qué ocurre en el Evangelio? En el Evangelio mi vida de oración consiste en abundantes extensiones de alabanza y adoración. Porque mi principal propósito al orar es comunión con Dios. En la religiosidad, mi autoimagen se mueve entre dos polos. Cuando estoy viviendo acorde con mis estándares, tengo confianza y tiendo a ser orgulloso o poco empático con las personas que fallan. Entonces digo así, estoy haciendo bien las cosas. ¿Por qué? ¿Qué es hacer bien las cosas? Es hacerlas según tal estándar que tengo en mi cabeza. Entonces primero, yo me puse el estándar, no la justicia de Dios. Entonces ya es una trampita ahí, ¿se fijan? Yo mismo me puse el estándar de lo que yo creo que debe ser una buena persona, o ser alguien trabajador, o ser alguien importante, o ser alguien valioso. Entonces yo me puse este estándar. Cumplí mi estándar, me lleno de orgullo. ¡Ja! Pobres mortales que no son como yo. Sí, toda esta manga de mediocres. Si hicieran las cosas como yo las hago, ¡ja! Claro, les iría bien como me va bien a mí. ¿Me entienden? Pero cuando no estoy viviendo conforme a mis estándares, me voy al otro extremo del péndulo. Me siento una caca de perro pisada en el asfalto. ¿Sí? Miro la caca de perro y digo, oh, si yo fuera como la caca de perro sería mejor de lo que soy ahora. Qué ganas de ser como tú. ¿Me entienden? Esa depresión, y me pongo a escuchar Radiohead, oh, mi vida vale callampa. ¿Me entienden? Entonces no valgo nada. ¿Por qué? Porque me siento humillado, pero no confiado. O sea, me siento humillado sin confianza, me siento un fracaso. Entonces voy entre los dos extremos. Y en los dos extremos hay falta de fe. En uno, porque en mi orgullo yo digo, no necesito a Dios, yo hago las cosas por mi esfuerzo. Pero en el otro extremo, porque digo, Dios no me ama. No tengo ni un valor, nadie me ve con valor, ni Dios siquiera. Entonces me falta fe ahí. ¿Se fijan? Pero en el Evangelio, mi autoimagen no está basada en mis logros. En Cristo soy al mismo tiempo pecador, pero aceptado. Soy tan malo que Él tuvo que morir por mí, pero soy tan amado que Él murió voluntariamente por mí. Así que esto me lleva al mismo tiempo a una humildad y confianza. A vivir con humildad, pero con confianza. Confianza no orgullosa, confianza en la gracia de Dios. Humildad, pero no humildad de autoconmiseración, sino humildad sabiendo de que todo lo que soy es por la gracia de Dios. Finalmente, mi identidad y autodignidad para el religioso están basadas mayormente en cuán duro trabajo o cuán correcto yo soy. No, yo soy una persona muy correcta moralmente. O yo trabajo arduamente. Así que miro en menos a los que percibo como flojos o inmorales. ¿Sí? Si es que fulano fuera como yo. No, ahí está toda esa gente que... Y a veces uno escucha esas críticas dentro de la iglesia. La iglesia se torna una feria de vanidades, donde unos se lanzan a otros improperios, ¿sí? Y uno contra otros se lanzan críticas, y uno contra otros dice, no, es que yo soy mejor que tú porque yo soy así. Entonces uno viene y dice así, no, es que yo soy trabajador, esforzado, cumplo con los estándares que se esperan de mí, soy mejor que tú. Esa persona no está viviendo en el Evangelio. Pero ahí el otro viene y dice así, sí, pero yo soy libre, yo hago lo que quiero, yo actúo libremente, soy alternativo,
soy mejor que tú. Tampoco está viviendo el Evangelio esa persona. Tampoco. Ambos están lejos del Evangelio. Por el solo hecho de sentirse mejor que el otro, ya lo demuestra. ¿Qué ocurre en el Evangelio? Mi identidad y autodignidad están centradas en Cristo, aquel que murió por mí. Entonces yo soy salvo por gozosa gracia, así que no puedo mirar en menos a quienes creen o practican algo diferente a mí. Solo por gracia soy lo que soy. ¿Me entienden o no? Entonces mira al otro y digo, yo soy mejor que tú, así que vengo y me paro en la puerta de tu templo mientras está ocurriendo el culto y empiezo a hablar contra ustedes. Y ahí de adentro el otro dice, no, nosotros somos mejores que ustedes, y mandan a los guardaespaldas y lo agarran a patar en la calle. ¿Sí? ¿Vieron ese video, no? ¿Sí? Lindo show de los evangélicos, ¿cierto? Agarrándose a patar en la calle unos contra otros porque yo soy mejor que tú. Esos compadres o cambian de vida o cambian de nombre, porque no merecen ser llamados evangélicos. Ese nombre ya no les pertenece. En el Evangelio yo no miro en menos a los que creen o practican algo diferente a mí, porque si estoy viviendo la voluntad de Dios es solo por gracia. Solo por gracia soy lo que soy. ¿Por qué me voy a sentir mejor o más orgulloso? No tengo por qué. ¿Nos damos cuenta de esto entonces? Entonces yo te hago la pregunta a ti, ¿dónde estás viviendo tú? ¿En qué estilo de vida vivimos? Y yo sé lo que tú me vas a decir. Pucha, ¿sabes qué? Muchas veces yo vivo más en el modo religioso que confiando en el Evangelio. ¿Significa que no soy convertido? No. Significa que tú eres como todos nosotros. Como cualquier ser humano, el modo religioso es el modo por defecto en el cual tendemos a vivir. Es la configuración de fábrica. Así venimos con la lógica del defecto, con la lógica de funcionar de acuerdo a las propias obras y al propio esfuerzo. Entonces necesitamos nosotros cartas como Romanos justamente por eso. Porque Romanos nos va a recordar a cada rato el Evangelio. Romanos nos va a recordar a cada rato la gracia. Romanos nos va a recordar a cada rato la cruz. Y nos va a decir, ahí está el centro, ahí está el foco, no te salgas de esto. Y te tengo una noticia que dar. Tú y yo tenemos mala memoria para el Evangelio. No te autoengañes, tú tenés mala memoria para el Evangelio. Necesitas predicártelo a ti mismo todos los días. Todos los días. Había un antiguo himno que hablaba sobre dime la antigua historia, hablando justamente del Evangelio. Y en una parte ese himno dice así, dímela con frecuencia, pues soy dado a olvidar. Esto es cierto, somos dados a olvidar el Evangelio. Agustín, cuando tenía como 5 años, una vez yo conversé con el Agustín y le dije, pero Agustín, ¿cuántas veces te he dicho esto y por qué tú sigues desobedeciendo? Y el Agustín con sus ojos llorosos ahí, angustiado, él me respondió, es que papá, a mí siempre se me olvida lo bueno. Y yo lo miré y dije, loco, ese soy yo. Esos somos todos nosotros, ¿o no? Con frecuencia se nos olvida el Evangelio. Se nos olvida el Evangelio. Necesitamos recordarlo, por lo tanto. No confíes en tu memoria. Tu memoria va a querer olvidar el Evangelio. Entonces, que el Evangelio te sea predicado todos los días, que tú escuches el Evangelio todos los días, y a que al leer Romanos, el Evangelio pueda inundar nuestro corazón. Y así vamos a ir viviendo cada vez menos en el modo religioso y cada vez más en el Evangelio. ¿Les parece el desafío, no? Así que por eso vamos a estudiar Romanos. Bien, oremos.